tardes. Estamos en la casa de Carlos Lechuga Hevia, uno de los protagonistas fundamentales de la batalla diplomática, en lo que fue conocida con 3 nombres: la crisis de octubre, la crisis del Caribe, la crisis de los misiles, para Cuba la crisis de octubre. Con Carlos Lechuga estamos conversando a manera de preámbulo a la presentación nuevamente en la mesa redonda del documental del ICAI, los 4 años que estremecieron la isla, que aborda desde 1959 hasta 1962, los años que fueron el preludio de esta crisis, el transcurso de la crisis y también, digamos, cómo terminó el desenlace. No vamos a decir más que la propia solución, porque fue solución para 2 partes, pero no necesariamente para nuestro país. En la presentación de este documental que les decía, forma parte del capítulo 3 de la serie Cuba, Caminos de Revolución del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico. Hemos pedido a Carlos Lechuga contarles un poquito a las jóvenes generaciones de cubanos y cubanas, y sobre todo a los que se inician en la vida diplomática, la historia de aquellos 4 años que estremecieron la isla, pero sobre todo desde la perspectiva de aquel momento culminante de la llamada crisis de octubre. Se dice en Cuba crisis de octubre, crisis también se dice del Caribe, crisis de los misiles, y crisis de los misiles o de los cohetes. Sí, tuvo 3 nombres, efectivamente. Los soviéticos le decían la crisis del Caribe, los americanos la crisis de los misiles y Cuba la crisis de octubre. Era la misma crisis, pero con una visión distinta a cada uno de los 3 países. ¿Se puede decir que eran 3 visiones distintas del fenómeno? Bueno, yo no sé, en parte yo creo que sí. Bueno, para que los americanos basaron toda su propaganda que había los cohetes en Cuba. Los soviéticos, el Caribe, bueno, porque es una zona tan alejada de ellos que había que decirle a la gente dónde estaba la crisis, porque era crisis de Cuba, pues porque era el mes de octubre cuando se produjo la crisis, supongo yo. De esta crisis, Carlos escribía en su carta de despedida a Fidel el Che Guevara los días luminosos y tristes de aquella crisis. Entonces me gustaría saber si usted comparte esta opinión, lo llamaría también los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Bueno, yo creo que sí, luminosos porque la posición, la actitud de Cuba fue realmente una posición luminosa en el sentido de la política exterior nuestra. Fue una política de principio, una política valiente, una política de acuerdo con las normas internacionales, con los compromisos internacionales, con la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, aunque ya Cuba había sido expulsada ilegalmente de la OEA, pero la Carta de la OEA habla también de la autodeterminación, etcétera. Eso es, y triste porque pudo haber sido la guerra nuclear. Cuba hubiera sufrido figuras de todo una guerra nuclear. Triste también, yo creo, después triste porque se pusieron de acuerdo los Estados Unidos y la Unión Soviética sin contar con Cuba también. Y eso realmente en el pueblo nuestro causó una gran desilusión. Incluso creo que Fidel, en una reunión que tuvimos aquí de la crisis de octubre, habló de que muchos o algunos de los dirigentes militares soviéticos que había en Cuba en aquel momento, las tropas soviéticas, lloraron cuando se enteraron que se había quitado los cohetes de Cuba. Así que fue por todas esas razones, yo creo que fue triste también. De todas maneras, también el Che dice que pocas veces brilló más alto un estadista. Se está refiriendo sobre todo al papel de Fidel en el manejo de la crisis, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que desde el primer momento la posición de Fidel fue realmente una posición valiente, una posición de principio. Fidel aceptó los cohetes porque era en defensa también de los países socialistas, no solamente de Cuba. Ya los soviéticos le habían dicho al gobierno cubano que los americanos estaban preparando una invasión. Cuando Khrushchev se reunió con Kennedy en Viena, le dijo que ellos cuando el problema de Hungría, que los soviéticos se metieron en Hungría, los americanos no se habían metido en Hungría y que pensaba que tampoco se tenían que meter ahora.
Después vino el yerno de Khrushchev, que era director de Pravda. Fue a ver a Kennedy cuando vino de Washington para Cuba y le repitió lo mismo, la sospecha que él tenía de que estaban preparando una invasión. Así, Fidel, desde el primer momento, planteó que no solamente era la defensa de Cuba, sino la defensa de los países socialistas. Cuando le trajeron a Fidel, creo que fue Raúl, que estuvo en Moscú, que trajo el borrador del acuerdo militar, Fidel le hizo una serie de arreglos donde mantenía bien claro la soberanía de Cuba en ese momento, en relación incluso con la Unión Soviética. En ese documento Fidel dijo que las fuerzas soviéticas tenían que, bajo el mando soviético, las fuerzas cubanas bajo el mando cubano, que lo que traían aquí se tenía que quedar en Cuba. Así que ya desde el principio ya Fidel planteó la defensa de la soberanía del país cuando se puso en vigor cuando se iba a poner en vigor el acuerdo militar. Fidel planteó siempre que se hiciera público, porque Cuba tenía como país independiente, tenía derecho, como cualquier país, tener las armas que quisiera para su defensa. Khrushchev el gobierno soviético no quiso hacerlo público. Eso fue también otra, una solución que dio Fidel, que era inteligente y que además estaba de acuerdo con las normas internacionales, y los soviéticos no aceptaron que fuera público, y fue uno de los argumentos que dio el gobierno americano para plantear la crisis, diciendo que había sido un engaño, que se habían puesto los cohetes en Cuba sin ser pública la acción esa. Así que eso fue, desde el principio Fidel planteó eso. Fidel planteó después el derecho de que tenía Cuba de tener las armas que quisiera para su defensa. En aquel momento había las diferencias americanas y soviéticas estaban en Laos, estaban en Berlín, después vino la crisis. Desde el principio ya más o menos se supo que no solamente los soviéticos pusieron las armas en Cuba para defender a Cuba, sino para equilibrar la diferencia que había en las armas estratégicas entre un país y otro. Yo recuerdo que en la reunión que tuvimos aquí sobre la crisis de octubre, McNamara, que había sido secretario de Defensa de los americanos, dijo que la diferencia a favor de ellos era de 17-1 en las armas estratégicas con respecto a los soviéticos. Y entonces también los soviéticos tenían el temor de las armas atómicas americanas en Turquía, y las que tenían en Italia, y entonces querían equilibrar eso. Aparte desde luego, también ofrecerle a Cuba una ayuda en el caso de esto. Fidel tuvo también la visión